En Cuba hay un tipo de negocio que se ha puesto de moda. Las pequeñas empresas privadas han comenzado a tener un papel protagónico en la situación caótica que se está viviendo en el país. Vamos a ver los precios más adelante. En mayor o menor escala se comienzan a ver en cada barrio, principalmente en la capital del país, La Habana, que sigue siendo el lugar donde más dinero se mueve. Una Habana de contrastes donde el litro de gasolina cuesta más de $2,50, donde es muy común pararse en las esquinas a inventar alguna manera de llevar el plato de comida a la casa, y donde el carretillero siempre está preparado para dar un regalito. Porque vamos, estamos en Cuba y todo el mundo tiene necesidad. Una necesidad que se va volviendo peligrosa y se convierte en violencia, en asesinatos, en asaltos, en robos. Según los medios oficiales, la policía atrapa a los malhechores en menos de 48 horas. Según los medios oficiales. Pero de cualquier manera, esa es su función: frenar la ola de violencia que está envolviendo al país. Y esto solo se logrará cuando los recursos materiales y humanos se destinen a perseguir delincuentes y no a quienes salen a reclamar porque no tienen agua hace más de una semana. La típica carnicería de cada barrio. Así también hay una panadería, un agromercado, también una bodega, y lo normal es ver al cubano de aquí para allá y de allá para acá averiguando qué habrá llegado. Los productos de la canasta básica que se venden a través de la libreta de abastecimiento tienen variaciones, a veces en las cantidades y a veces en el tiempo que se demoran en llegar. Todo sucede en medio de la devaluación del peso cubano frente al dólar. Un salario de 10.000 pesos equivale a unos escasos $48 y con el pasar de las semanas equivaldrá a menos. Pero quiero dejar claro que el salario medio en Cuba es 3.200 pesos y que un ingeniero o un médico solo cobran 5.000 pesos. En esta pirámide invertida o país completamente invertido, da más negocio vender escobas que ser médico. El cubano también viene enfrentando un problema de escasez generalizada, y entre este y la inflación, cubrir las necesidades básicas se ha vuelto difícil. El problema más urgente que tiene cada cubano es el de la comida, pero no es el único. También está el problema habitacional. Y a nivel de país, el envejecimiento poblacional. La falta de motivación que tienen los jóvenes para quedarse en el país hacen que este se acelere y que se note en las calles vacías de Cuba. Un fenómeno que se echa más a ver en las provincias. Las maneras para salir del país que están de moda siguen siendo la travesía, el parole humanitario y cualquier otra vía que aparezca. En teoría, con el aumento salarial que se hizo hace algunos años atrás, todo el mundo iba a vivir bien en Cuba. En la práctica ni con 2 salarios alcanza. 2 salarios en el mejor de los casos equivaldría a $60 al mes. No alcanza para mucho cuando hay que pagar electricidad, agua, gas, teléfono, comprar los alimentos de la canasta básica. Estos gastos son los menores. La comida que se vende a través de la libreta de abastecimiento dura para unos escasos 5 días. Una vez que se acaba comienza el dilema, pues hay que comprar la comida en la calle y en las tiendas en MLC, las tiendas en dólares. ¿Y dónde está la contradicción? En que no se le puede pedir al trabajador privado que baje los precios si después este mismo trabajador privado tiene que ir a comprar a las tiendas en MLC donde nada baja, por el contrario, todo sube de precio y cada vez más. Mientras tanto, en Cuba la gente va sobreviviendo de la manera que puede. Afortunado el que recibe remesas. El que no, no tiene una jubilación tranquila. Quiero aprovechar este momento para mostrarles un simple producto comprado en una de esas tiendas en MLC. Así pueden comparar con los precios de sus países. Luego de eso vamos a entrar en el tema de las pequeñas empresas y lo que pudiera salvar el país. De paso también caminaremos por una zona no muy buena de La Habana. Hay un lugar muy interesante que quiero que vean.
Vaya que me ha dado trabajo abrir esta cajita. Para nadie es un secreto que las mujeres gastan más dinero en belleza que nosotros los hombres. Esta crema que están viendo aquí cuesta $9.15. Déjenme saber cuánto cuesta en sus países. Otro hábito que hemos perdido en Cuba es el de hacer regalos en fechas importantes. Bueno, para lo que cuesta está bastante pequeño, solamente 50 mililitros. Dicen que los mejores perfumes vienen en frascos pequeños. Y esto pudiera sonar interesante, ¿no? Me estaba fijando en la marca. No sé si ustedes conocen la marca. No sé si se ve bien ahí. Si la han visto, déjenme saber en los comentarios si conocen de qué país es esta marca. La caja dice que esto es hecho en Francia, hecho en la Unión Europea. Por ahí lo dice también. Pero no necesariamente la marca tiene que ser francesa. Así que esas personas que quieren una mujer cubana, que tanto lo leo en mis comentarios, vayan sacando cuentas. Caminando se ve usualmente al cubano, de aquí para allá y de allá para acá. Siempre a la expectativa de qué pudiera pasar mañana. Ha empeorado tanto Cuba en los últimos años que la basura de unos se ha convertido en el regalo de otros. Una realidad que en la Cuba maravillosa de los turistas no se percibe, pero la realidad se puede ver cuando se sale de las rutas preestablecidas que tienen los guías de turismo. Y muchos dicen, ¿por qué no siembran? La respuesta es que esto no se puede hacer en un balcón ni se puede hacer en apartamentos interiores. Si quieren ver cómo viven los campesinos, los que producen la comida, miren este video. ¿Será la empresa privada una especie de transición hacia una economía capitalista? Otro gran problema a resolver es el del transporte. En Cienfuegos una buena parte ha pasado a la gestión privada. La dificultad no es solo para moverse dentro de las ciudades, también entre provincias. Hoy para hacer un viaje interprovincial hay que reservar con más de un mes de antelación, si aparecen los pasajes, y los que aparecen se acaban bastante rápido. Para que se hagan una idea de cómo va la economía cubana, vamos a echarle un vistazo a algo de lo que más se comía en Cuba: el pan. La gente mira los precios, pero no tienen otra opción más que pagarlo. En la mayoría de los casos, estos panes se pueden comprar gracias a las remesas que llegan del exterior. El flautín, que antes costaba entre 3 y 5 pesos, ahora cuesta 160. El actor que pudiera cambiar la economía del país: la pequeña empresa. Se dice que se han aprobado miles de ellas, pero la mayoría están centradas en vender comida a estos precios. El producto que falta ahí es este paquete de macarrones que cuesta 280 pesos. $1.37. Estamos caminando por una de las calles principales de Centro Habana. Vamos a desplazarnos hacia un lugar un poco menos vistoso, pero que casualmente allí se encuentra una de las MIPYMES con los mejores precios. Sobre el porqué de los precios, les voy a hacer un comentario en un minuto. Hay algunas MIPYMES que tienen los precios más baratos que otras. Esta es una de ellas. Pero presten atención al tipo de productos que venden. La leche en polvo cuesta $9.25 y la condensada $2.83. Taxistas luchando el diario, personas en los portales tratando de vender lo que pueden,
También se encuentran en muchas ocasiones quienes recogen cosas de la basura y lo venden aquí o en otros lugares más. Les voy a mostrar lo que compré en esta MiPyme. 2 paquetes de espaguetis, 360 pesos cada uno. Aquí se va casi la mitad de la pensión mínima en Cuba. Ya va siendo hora de que nuevamente suban las pensiones y los salarios en Cuba. La respuesta será que no hay productividad para respaldar ese aumento y por tanto no se puede hacer. Y entonces yo pregunto, ¿de qué valió trabajar más de 30 años? Estamos cruzando el Parque de la Fraternidad, una zona bastante concurrida de La Habana. Estas MiPymes que venden comida hasta cierto punto están resolviendo un problema que antes teníamos. Es cierto que hay más variedad, aunque también es cierto que no está al alcance de todos. Los precios aún siguen estando bastante altos. ¿Y a qué se debe esto? A que hay intermediarios por medio. Las importadoras del Estado juegan un papel a la hora de traer esos productos a Cuba y claramente se llevan una tajada. Eso encarece el precio final. ¿Y quién paga todo? El cliente final, o sea, el pueblo. Y aunque casi todas tienen el mismo precio, puede que ya comience la competencia. Lo que les voy a decir en un minuto los asombrará. Lo cierto es que todo esto podía haberse hecho hacía muchos años atrás. Lo que pasa es que siempre ha habido mucho miedo a perder el control y a que eso cambie el sistema. La situación ha llegado a tal nivel que incluso un plato que no faltaba en la mesa de los cubanos ha desaparecido: las croquetas explosivas. La mentalidad del fracaso sigue tan arraigada que el otro día intenté comprarle una batería externa y un cargador a una MiPyme y no me querían vender porque solamente le venden a talleres. Al final los pude convencer, pero esto es solo un ejemplo. Todo este tema de las MiPymes es lo que se está poniendo de moda en Cuba. Les decía que no es fácil asegurar quién está enchufado, quién no está enchufado. Claramente las de más poder, las de más control, las que venden cosas así que generan un dinero mayor, claramente están enchufadas. No se puede tapar eso con un dedo, ni nadie es tonto. Pero eso es lo que está de moda ahora y me parece que hasta cierto punto va a salvar, no voy a decir que la economía del país, pero sí el estómago de muchas personas, claro, de los que tengan dinero para pagar las cosas que se venden ahí, que ya ustedes vieron que no son nada baratas. Hay un caso curioso y es el dueño de una de estas MiPymes que dijo que iba a empezar a bajar los precios para forzar a la competencia a que también bajen los precios. Ya comenzó por el aceite lo bajó de 800 pesos a 650, dijo que iba a continuar con el pollo. Vamos a ver si esto se concreta o no se concreta, pero me parece que esto va a ser interesante. Así van las cosas por acá, por nuestro país. Yo, en la medida que vaya visitando ciertos y determinados lugares, que saben que yo prefiero visitar lugares baratos porque es lo que más me piden ustedes y creo que es lo que puede soportar todo bolsillo de cualquier visitante que viene a Cuba. En la medida que yo vaya visitando esos lugares baratos, yo se los voy a ir compartiendo con ustedes. Así que bueno, nada, familia, me alegra haber compartido con ustedes un video más desde aquí, desde La Habana, haberlos puesto al tanto de cómo van las cosas por aquí. Si este video les pareció interesante, dejen un like, comenten, que voy a estar pendiente a sus comentarios, y si es que no lo han hecho aún, suscríbanse en un botoncito que anda por allá abajo que dice suscribirse, para que así nuestra familia continúe creciendo y podamos llegar a más personas. Nada, los quiero, nos vemos muy pronto en otro video más desde aquí, desde Cuba.